Hola, en esta presentación lo que vamos a ver es aquella información relevante sobre la usabilidad que vamos a aplicar en el diseño de un producto que previamente deberemos analizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es la definición de esta palabra de usabilidad. Se refiere a la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar los objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto específico. Es decir, contempla tanto el objetivo de ese producto y a quién va dirigido y para qué situación en especial va dirigida. Además, contempla la facilidad o nivel o grado de usabilidad en que el diseño de un objeto facilita o dificulta su manejo. Y es un atributo de calidad que puede ser medida o evaluada de manera cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, analicemos una banana. Tenemos las siguientes características. Se abren y pelan fácilmente. El envase es fácil de transportar. El envase permite ver el estado de la fruta. No requieren cubiertos ni platos. Son limpias, son digeribles y nutritivas. Tienen poder de saciedad. Veamos ahora cuáles son las dimensiones de la usabilidad. Tenemos eficacia, eficiencia y satisfacción, que son los tres conceptos que relacionamos recién en la definición de usabilidad. Y de ahí podemos dividir, por un lado, la usabilidad objetiva, que es evaluada a través de la observación y con métodos tradicionales, y la usabilidad subjetiva, que se refiere a la satisfacción de uso. Este tipo de usabilidad es la más difícil de entender y de medir porque va a variar de acuerdo a cada usuario, ¿sí? En cambio, la eficacia y la eficiencia la podemos medir y va a ser similar con todos. Ahora veamos. Si nosotros tenemos que eficacia más eficiencia más satisfacción es igual a la usabilidad, ¿qué quiere decir cada uno de esos conceptos? La eficacia se refiere a la exactitud e integridad con la que los usuarios logran los objetivos especificados. Es decir, que logramos hacer aquello por lo cual nosotros compramos o recibimos ese producto. La eficiencia se refiere a los recursos invertidos en relación con la exactitud e integridad con la que los usuarios alcanzan los objetivos. Es decir, cuánto gastamos, ya sea en tiempo, en energía, en aprender a utilizar un objeto para alcanzar los objetivos que nosotros teníamos con el mismo. Y satisfacción se refiere a la falta de molestias y la actitud positiva para el uso del producto. Es decir, cuán fácil y satisfactorio nos resulta a nosotros utilizar ese producto y que cumpla el objetivo para el cual lo estamos usando. Utilidad. Jakob Nielsen, referente de este campo, indica que la funcionalidad es tan importante como la usabilidad y ambas determinan si algo es útil. Por lo tanto, aquí hablamos de la utilidad del producto. Esto quiere decir entonces, como vemos en el gráfico, que tenemos la relación entre la funcionalidad y la usabilidad de ese producto, donde estos dos campos se superponen, ahí obtenemos la utilidad. ¿Sí? Cuán útil resulta ser. Con respecto a la experiencia de usuario, término bastante nombrado últimamente. Aquí nos referimos a las percepciones y respuestas de las personas del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Es decir, que se refiere a cómo percibe la persona el uso o cómo anticipa que va a ser el uso de algo una persona. La usabilidad más la experiencia del usuario son esenciales para el éxito de un producto, sistema o servicio.
ya que si no logramos que la experiencia del usuario sea satisfactoria, que toda la experiencia de uso de ese producto o servicio sea favorable, ese usuario va a dejar de usarlo y es más, va a propagar publicidad negativa del producto. Cuando hablamos de usabilidad, decimos que es fácil de usar, fácil de entender, fácil de aprender, fácil de recordar, previene errores con respecto a la forma de uso y no requiere esfuerzo mental utilizar ese producto. Cuando hablamos de experiencia de usuario, estamos hablando de sentimientos, del sentido de identidad con ese producto, de la confianza, de la facilidad de uso, de la emoción e involucra los sentidos. ¿Qué aspectos son evaluados en la usabilidad? Para cumplir con las normas de calidad y demandas del mercado, debemos tener en cuenta la facilidad de aprendizaje, que es la facilidad con la que nuevos usuarios desarrollan una interacción efectiva con el sistema o producto. Es decir, la facilidad con la que nosotros aprendemos a utilizar algo nuevo sin necesidad de grandes investigaciones o lecturas de manuales o investigaciones en internet para poder lograrlo. Aquí hablamos de familiaridad, de transferencia de conocimiento, de asociación de experiencias, es decir, tomar saberes que nosotros ya tenemos adquiridos por el uso de otros productos que pueden ser del mismo tipo o no, pero que nosotros reconocemos determinadas señales o informaciones que nos pueden dar directa o indirectamente y podemos adivinar cómo se utiliza el producto. Después tenemos la facilidad de uso. Aquí nos referimos a la facilidad con la que el usuario hace uso de la herramienta con menos pasos o más naturales a su formación específica. Y aquí estamos relacionando la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Que el producto haga lo que nosotros necesitamos que haga y que sea económico en la cantidad de pasos, en la cantidad de tiempo, en la cantidad de esfuerzo, de energía implicado en eso. Después tenemos la flexibilidad. Aquí estamos hablando sobre la variedad de posibilidades con la que el usuario y el sistema pueden intercambiar información. Es decir, que haya diferentes formas en que el producto nos pueda comunicar cómo se usa o informaciones con respecto a el proceso que está realizando, si hay algún error o no. ¿Sí? Acá hablamos del diálogo, de la interacción, de la comunicación entre la persona y el producto. Luego tenemos la robustez, que es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus objetivos. Aquí estamos hablando sobre la capacidad de observación del usuario, de recuperación de información, de ajuste de la tarea al usuario. ¿Sí? Nos estamos reforzando sobre las formas de comunicar el producto al usuario sobre cómo debe ser utilizado. Y que esto pueda ser entendido por la mayoría de las personas, más allá de sus capacidades y habilidades. En quinto lugar tenemos la memorización, que es la facilidad de recordar cómo se utiliza el objeto después de un tiempo sin usarlo. Después tenemos el número de errores, que son los errores presentados por el usuario y el objeto durante la realización de una tarea. Esto quiere decir de que hay veces que nosotros instintivamente utilizamos el producto de una manera y eso lleva a un error. Y ahí recordamos cómo debemos hacerlo correctamente. Luego tenemos la satisfacción, que es el nivel de aceptación o rechazo del usuario sobre el desempeño, robustez o comodidad del producto. ¿Sí? Acá es algo totalmente subjetivo de acuerdo a cada persona, a lo que busca, lo que necesita, cuáles son sus habilidades, sus capacidades y con qué se siente satisfecho y con qué no. Cuando hablamos de affordance, que es una teoría ecológica de la percepción visual de J. Gibson desde los años 70, nos estamos refiriendo a las posibilidades de acción que ofrece el entorno que pueden ser percibidas y aprovechadas por los seres humanos. Gibson cree que no es necesario que la persona haya aprendido el significado de los objetos que encontramos en la naturaleza, sino que la percepción es directa porque el objeto resuena de alguna forma con nuestra anatomía o nuestro comportamiento.
Estas ideas iniciales de Gibson mostraron tener algunas carencias para explicar cómo percibimos el mundo. Otros autores reconocen la necesidad de un aprendizaje. No todo se percibe directamente, sino que algunos affordance necesitan ser descubiertos por las personas. Dicho de otra forma, los affordance de un objeto son importantes, pero también la capacidad de que estos puedan ser explorados y aprendidos por las personas. Cuando se lleva este concepto al mundo del diseño, como lo hizo Donald Norman en los años 80, hace referencia a aquellas propiedades de un objeto o una interfaz que nos transmiten su función de manera intuitiva. Tenemos el affordance perceptible, la posibilidad de acción existe y además se percibe por el usuario. Son características de los objetos que nos facilitan su uso, porque intuitivamente podemos saber qué se puede hacer, cómo y para qué. El diseñador debería tratar de hacer perceptibles todas las posibilidades relevantes para los objetos del usuario. Después tenemos el affordance oculta. La posibilidad de acción existe, pero esta no se muestra al usuario. Es también útil en el diseño porque puede haber posibilidades que no queremos que el usuario conozca, o al menos no en un primer momento. En ese caso, la persona tendrá que descubrir su utilidad mediante exploración, y la función del diseñador será facilitar ese descubrimiento. Esto lo podemos mucho cuando utilizamos los teléfonos celulares, ¿sí? El mantener presionado la pantalla durante unos segundos nos suelen aparecer diferentes opciones que al principio no, por ejemplo. Después tenemos affordance falsas. La posibilidad de acción no existe, pero el usuario percibe erróneamente que sí la hay. En el ámbito del diseño, este tipo de affordance hay que evitarlo, ya que puede provocar errores e ineficiencias en el uso, y además frustraciones en el usuario y opiniones negativas con respecto al producto. Y luego tenemos el rechazo correcto. No hay posibilidad de acción ni que los usuarios perciban que la haya. Veremos un ejemplo de affordance, qué son, para qué sirven y cómo se usan. Ambos objetos, como vimos, son instrumentos de cocina para pelar y preparar aguacates o palta, de acuerdo de donde sean, los llaman de una manera o de otra. Pero tenemos funcionalidades distintas y tenemos formas distintas de, por ejemplo, extraer el hueso, la semilla del aguacate. En el primer caso tenemos un affordance oculto. Aunque es posible usarlo para extraer el hueso de aguacate, el usuario tendrá que explorar las posibilidades o leer el manual de uso para saber que deslizando la pieza amarilla podrá sujetar el hueso y extraerlo, ¿sí? No es algo que se intuye fácilmente.
Y luego tenemos un affordance falso. El usuario en un primer momento pensará que la pieza verde es un tenedor y tratará de extraerla del conjunto, lo cual no es posible. En el segundo caso de OXXO tenemos un affordance perceptible. El agujero redondo del centro tiene el mismo tamaño y forma que el del hueso, y las cuchillas interiores informan que al acoplar el instrumento el hueso quedará clavado para luego extraerlo. Y luego tenemos un rechazo correcto de la función de usarlo como tenedor. No transmite esa posibilidad, además de otras muchas para las que no está diseñado. En cuanto a los affordances en el diseño de interacción, el interés de un diseñador de interacción no es tanto conocer las funcionalidades reales que ofrece un programa informático, una app o un sistema web, sino usarlos para mejorar su usabilidad y experiencia de usuario. Para ello deberá definir la jerarquía de affordance que permitirán al usuario conseguir su meta y ayudar a los usuarios a percibir mejor esos affordances. Para esto deberemos definir una jerarquía. Definir qué es posible hacer en la interfaz, definir la jerarquía de affordance. Definir la jerarquía implica también pensar en la secuencia adecuada para que estos deben ser perceptibles. Luego tenemos actividades, acciones, operaciones. Desde la teoría de la actividad se entiende que las actividades que hacemos las personas se componen de acciones que a su vez se componen de operaciones. Una vez que se ha definido una jerarquía de affordance, es posible diseñar una serie de aspectos que ayudan a los usuarios a percibirlos. Hay 4 tipos que pueden aplicarse a los diferentes niveles de jerarquía. Tenemos el funcional, características de diseño que ayudan al usuario a desempeñar una actividad con propósito. Se trata de pensar no solo si una posibilidad de acción existe y se percibe, sino también si esta es útil para conseguir su objetivo final. Luego tenemos el affordance físico, características de diseño que ayudan a los usuarios en sus operaciones, como manipular un objeto o interactuar con un elemento de la interfaz. El affordance cognitivo, características de diseño que ayudan a los usuarios en sus acciones cognitivas, como pensar y conocer algo sobre un objeto y las consecuencias de su activación. Affordance sensorial, características de diseño que ayudan a los usuarios en sus acciones sensoriales, por ejemplo ver u oír. Les permite recibir información por medio de los sentidos para dar soporte al affordance físico y cognitivo. Un diseñador de interacción que está definiendo una interfaz debería realizarse estas preguntas para considerar los affordances en su trabajo. No necesariamente se tienen que hacer en este orden. ¿La funcionalidad a la que esta interacción da acceso es útil para lograr los objetivos del usuario? Acá tenemos un affordance funcional. ¿El elemento es fácil de acceder, activar o manipular para los usuarios? Tenemos un affordance físico. ¿El diseño incluye señales claras y comprensibles sobre cómo usarlo y el resultado esperado? Aquí tenemos un affordance cognitivo. ¿Pueden los usuarios detectar fácilmente los aspectos visuales u otros del elemento y ayudan estos a los affordance físicos y cognitivos? Y aquí tenemos un affordance sensorial. Veamos un ejemplo con los mensajes a través de WhatsApp. En este caso, para concertar una cita con otra persona enviándole un mensaje, que esa sería la actividad. Para conseguirlo, primero deberá seguir unos pasos: elegir el contacto de la persona adecuada, escribir el texto del mensaje. Luego, insertar el emoticón apropiado y enviar el mensaje. Todo esto serían algunas acciones de las que se compone la actividad de concertar una cita mediante WhatsApp. Además, para cada una de esas acciones sería necesario realizar una serie de operaciones manuales. Por ejemplo, para la acción de insertar el emoticón hay que pulsar el icono de cara gris junto a la caja de texto, pulsar el icono de categoría comida y bebida para encontrar la taza, deslizar el scroll y pulsar el icono de la hamburguesa y luego el de la copa de vino.
Para la forma funcional, ¿es útil el botón enviar el mensaje? Depende del momento en que el usuario esté dentro de la jerarquía de acciones. La operación de pulsar el botón enviar el mensaje no es útil cuando la caja de texto aún está vacía y ese botón, por supuesto, no se muestra. Se vuelve significativa para el objetivo final del usuario una vez que han escrito el texto y los emoticones. En la forma físico, el tamaño del botón enviar se ajusta al de la yema del dedo y puede activarse sin cambiar la posición de la mano mientras se escribe. Si estuviese situado en la parte superior de la pantalla o fuera muy pequeño, no sería fácil de utilizar. Como affordan cognitivo, WhatsApp usa símbolos y metáforas visuales y convenciones que se usan habitualmente en el diseño de las aplicaciones. Por ejemplo, un icono de un clip sugiere que activándolo se pueden adjuntar elementos, como sucede por ejemplo en los emails. Una caja vacía con un cursor indica que se puede introducir texto. Son aspectos que los usuarios han aprendido a lo largo de los años de uso de interfaces. En el caso del botón enviar, el triángulo blanco recuerda la acción de play, pero al mismo tiempo es una metáfora de un avión de papel que nos sugiere que lo escrito se puede enviar a un destinatario. Como affordan sensorial, el color verde usado para destacar botón enviar o el contraste del color blanco con el icono ayudan a percibirlo y distinguirlo de otros elementos. El color también refuerza el affordan cognitivo, ya que el color blanco del icono que representa enviar mensaje ayuda a percibir la metáfora del avión de papel. ¿Por qué es importante la usabilidad? Para reducir los costos de producción, los costos y tiempos de desarrollo totales pueden ser reducidos, evitando el sobrediseño y reduciendo el número de cambios posteriores requeridos en el producto. Reducción de costos de mantenimiento y apoyo. Los sistemas que son fáciles de usar requieren menos entrenamiento, menos soporte para el usuario, menos mantenimiento. Reducción de los costos de uso. Los sistemas que mejor se ajustan a las necesidades del usuario mejoran la productividad y la calidad de las acciones y las decisiones. Los sistemas más fáciles de utilizar reducen el esfuerzo, el estrés, y permiten que los trabajadores manejar una variedad más amplia de tareas. Los sistemas difíciles de usar disminuyen la salud, bienestar y motivación y pueden incrementar el absentismo. Tales sistemas suponen pérdidas que los tiempos de uso y no son explotados en su totalidad en la medida que el usuario pierde interés en el uso de las características avanzadas del sistema, que en algunos casos podrían no utilizarse nunca. Mejoran la calidad del producto. El diseño centrado en el usuario resulta en productos de mayor calidad de uso, más competitivos en el mercado que demanda productos de fácil uso. Muchas gracias y espero que les sirva esta presentación.